Una noche, después de haber caído otra vez en lo mismo de siempre, me acosté con el corazón cargado. Sentía que no había esperanza para mí. Por fuera aparentaba que todo estaba bien, pero por dentro estaba roto, vacío y lleno de culpa. Las voces de condenación en mi mente me decían: no tienes remedio, nunca vas a cambiar, ya no hay salida para ti. Fue una sensación tan fuerte que apenas podía respirar. Cerré mis ojos con lágrimas en el rostro, y allí, en medio de ese cansancio del alma, tuve una experiencia que jamás olvidaré. En ese sueño me vi en un lugar totalmente oscuro. No era una oscuridad común como la que conocemos cuando apagamos la luz en un cuarto. Era una oscuridad que se podía sentir, pesada, sofocante, como si me envolviera y me aplastara al mismo tiempo. Caminaba sin rumbo, pero no encontraba salida. No había puertas, no había caminos, no había nada. Era como estar atrapado en un vacío eterno. De pronto, empecé a escuchar gritos desgarradores, voces que clamaban auxilio, pero que nadie respondía. Eran lamentos interminables, como si el dolor no tuviera fin. Entonces vi fuego alrededor, pero era un fuego extraño, quemaba sin consumir, ardía sin destruir. Y lo más terrible era la desesperanza que llenaba ese lugar. El aire era pesado, lleno de tormento. Sentía que cada respiración era angustia. Allí entendí lo que realmente significa estar separado de Dios. Eso era el infierno. Jesús mismo lo advirtió en Marcos 9:48 cuando habló de aquel lugar, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Comprendí que no había paz, no había amor, no había descanso. Solo tormento, dolor y una soledad que helaba el alma. Tal como dice 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso era exactamente lo que sentí. Estar excluido de la presencia de Dios, separado de todo lo que es vida y bondad. En medio de ese tormento, cuando parecía que ya no había salida, lo único que venía a mi mente eran unas palabras que había escuchado de niño en la iglesia. Era un versículo tan conocido que muchos lo repiten sin meditarlo, pero en ese instante se convirtió en la voz de Dios hablándome directamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Fue como si esas palabras se encendieran en mi interior como una antorcha en medio de la oscuridad. Mientras todo a mi alrededor era tinieblas y desesperanza, esa promesa me dio un destello de esperanza. Yo estaba en el camino de perderme, porque Romanos 6:23 dice claramente: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entendí que ese lugar de tormento era el destino que mis pecados me habían ganado. Que por mi rebeldía contra Dios, yo mismo me había encaminado hacia la condenación. Pero también entendí que Dios me amaba, y que a pesar de mi condición miserable, Él había enviado a Jesús a morir en la cruz para rescatarme. Era como si la voz de Dios me dijera: aún no es tarde, aún puedes creer, aún puedes ser salvo. Fue entonces cuando comprendí que esa visión no era un castigo, sino una oportunidad de parte de Dios. Él me estaba mostrando lo que yo merecía, lo que me esperaba si seguía caminando sin Cristo. Pero al mismo tiempo, me estaba mostrando la salida, su Hijo Jesús. Recordé lo que dice 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quería que yo me perdiera. Esa visión era una advertencia, un llamado urgente a dejar mi vida de pecado y correr hacia Él. Cuando desperté, estaba empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza y lágrimas corriendo por mi rostro. Sentía un peso enorme en el pecho, como si la carga de mis pecados estuviera aplastándome. Pero al mismo tiempo, sentí una voz interna que me decía: este es el momento. No lo pospongas más. Me arrodillé al lado de mi cama y clamé con todas mis fuerzas. Le confesé a Dios mis pecados, le pedí perdón y reconocí que solo Cristo podía salvarme. Romanos 10:9-10 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso fue lo que hice, confesé y creí. Cuando terminé aquella oración, sentí algo que nunca había experimentado. Era como si un peso inmenso hubiera sido levantado de mis hombros. Lo que antes era angustia, se convirtió en paz. Lo que antes era soledad, se llenó de una presencia que no puedo explicar con palabras.
Sentí que Dios estaba allí conmigo. Ese día entendí lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo era una persona marcada por mi pecado, pero ahora me sentía una nueva creación en las manos de Dios. No puedo decir que de la noche a la mañana todos mis problemas desaparecieron. No. La diferencia fue que ya no estaba solo en la lucha. Antes peleaba con mis fuerzas, y siempre terminaba cayendo, pero ahora tenía al Espíritu Santo dentro de mí, dándome la fuerza que nunca tuve. Al principio, los vicios, las tentaciones y los recuerdos de mi antigua vida me golpeaban fuerte. Había momentos en que el enemigo me susurraba: no cambiaste, sigues siendo el mismo, volverás a caer. Pero en esos momentos me aferraba a la palabra. Recordaba lo que dice Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa verdad me fortalecía. El diablo quería hacerme sentir condenado, pero Dios me recordaba que en Cristo yo era libre. Poco a poco, Dios empezó a transformar mis hábitos. Lo que antes me atraía comenzó a perder poder sobre mí. Empecé a sentir hambre de leer la Biblia, de orar, de buscar más de Él. Lo que antes me parecía aburrido, ahora me llenaba de vida. Cada día descubrí que la palabra de Dios es alimento para el alma. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso fue lo que experimenté. La verdad de Cristo empezó a romper cadenas en mi vida. Versículos que había escuchado muchas veces cobraron un nuevo sentido. Por ejemplo, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Antes me sentía sin futuro, perdido, pero ahora entendía que Dios tenía un plan para mí, un propósito eterno que iba más allá de mis errores. Lo más hermoso de todo fue que comencé a experimentar el amor de Dios de una manera real. No solo era un concepto o una doctrina, era una experiencia diaria. Cada mañana al despertar, sentía gratitud porque ya no era el mismo, porque Dios me había rescatado de la condenación. Ahora entendía mejor Juan 3:16. Ese de tal manera amó Dios al mundo ya no era algo general, era personal. Dios me amó a mí, con mis errores, con mis pecados, con mi miseria, y aún así entregó a su Hijo para salvarme. Ese amor me motivó a cambiar, a compartir mi testimonio, a decirle a otros que no hay cadena tan fuerte que Cristo no pueda romper, ni pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Y aquí quiero ser claro, el infierno es real. Yo lo vi, yo lo sentí, yo lo experimenté en esa visión. Espero este mensaje te haya tocado y un día alcance la salvación. Pero también es real la salvación de Cristo. Nadie tiene que ir a ese lugar, porque Dios ya proveyó una salida a través de Jesús. El mismo Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra esperanza fuera de Él. Hoy mi llamado es que no esperes a tener una experiencia como la que yo tuve para reconocerlo. No esperes a sentir el peso del infierno para doblar tus rodillas. La Biblia dice en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy puedo decir con toda certeza que Cristo cambió mi destino. Yo iba rumbo a la perdición, pero ahora tengo la esperanza de la vida eterna. Antes vivía en tinieblas, ahora camino en la luz. Antes era esclavo, ahora soy libre. Y lo mismo puede pasar contigo. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuán lejos creas estar de Dios, Él te ama con un amor tan grande que entregó a su Hijo en la cruz para salvarte. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Ríndete a Él, entrégale tu vida y deja que te transforme como lo hizo conmigo. Si lo que escuchaste hoy bendijo tu vida, dale like, comparte este vídeo con alguien que lo necesite, y suscríbete ahora mismo a este canal. Cada semana estamos trayendo palabras que edifican, testimonios que impactan y verdades que cambian destinos. No te vayas sin activar la campanita, porque lo mejor está por venir. Únete a esta familia de fe y caminemos juntos con Cristo.